Lección 4 del cuaderno El Camino Nuevo y Vivo. Tema general: firmes y constantes en la obra. 1 Corintios 15:58. El texto completo dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Conozcamos más de la misión del creyente, siendo este el tema de esta lección, la misión del creyente. El texto indicado en el cuaderno dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9:17. Lo destacable en la porción de 1 Corintios capítulos 8 y 9 es el Evangelio. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esta es la gran comisión que el Señor dejó a los creyentes. Por tanto, es nuestro deber y responsabilidad anunciar el Evangelio. Y observen, la instrucción está en imperativo. La orden es id. No dijo, si gustan y quieren, vayan. No, es una instrucción, una orden, por lo cual debemos cumplir. Y el apóstol, en el texto indicado en el cuaderno, dice: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Qué bondadoso es nuestro Señor. Él nos recompensará por hacer algo que es nuestro deber. Al respecto, el Señor Jesucristo dijo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. No olvidemos, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, estamos haciendo lo que nos corresponde y debemos hacerlo con amor y de buena voluntad. Así que, cuando hayamos hecho todo lo que se nos mande, debemos decir: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En los apartados Introducción y Asimilación del cuaderno, hay preguntas respecto al cambio o a cambios que debe haber en la conducta y comportamiento del creyente. La forma como debe actuar ante invitaciones a celebraciones mundanas, la forma como debe responder ante proposiciones deshonestas en el trabajo, centros de estudio, etc., y sus nuevas responsabilidades como hijo de Dios. En el apartado Lección del cuaderno, nos pide que meditemos en las siguientes verdades. Primera, el amor edifica. En 1 Corintios 8, del 1 al 3, habla del amor y conocimiento, y dice la palabra que el conocimiento envanece, pero el amor edifica espiritualmente. Por tanto, debemos seguir el amor, porque el amor llena y el conocimiento ensoberbece, los hace sentir grandes y adquieren un comportamiento impropio con los demás. Para evitar esto es necesario que el creyente debe buscar cada día conocer y amar más al Señor y mostrar su amor por el prójimo, y ese amor debe normar su conducta. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo pudo decir de sí mismo que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es el conocimiento de Cristo el que necesitamos por sobre todas las cosas, ya que éste no envanece, sino que hace que estemos controlados por el amor en nuestro trato y relación con los demás. Segunda verdad, ante costumbres paganas, nuestra fe nos hace entender que solo hay un Dios, el Padre, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. Por esta verdad, los creyentes deben alejarse y desechar todas esas costumbres paganas,
las cuales en forma sutil el enemigo trata de involucrar a los creyentes. Cuando esto suceda, en forma valiente y decidida, deberá el creyente rechazar toda idolatría, religiosidad, malos hábitos, costumbres y tradiciones, teniendo en mente que Dios aborrece la idolatría. De ahí el consejo del apóstol Pablo: huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. Tercera verdad: debemos cuidar de no cometer acciones que perjudiquen al débil en la fe, para no hacerlo tropezar, porque esto es pecado contra Cristo. 1 Corintios 8, 9 al 13. Aquí el apóstol habló acerca de la libertad cristiana referida a comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. El creyente, antes de hacer tal o cual cosa, debe pensar lo que va a hacer, si está permitido por el Señor, si lo que va a hacer le edifica, y también debe considerar y pensar en el hermano recién convertido, es decir, al débil y poco desarrollado en la fe y que aún no ha alcanzado la madurez espiritual, para no hacerlo tropezar o caer en pecado por su mal testimonio. Por otra parte, se debe recordar las palabras del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Este principio debe aplicarse para cumplir y hacer todo lo que es lícito y que es conveniente, como para el que lo hace y como testimonio, motivación, y para no ofender y hacer caer al hermano débil en la fe, sino debemos buscar que todo lo que hagamos sea una bendición personal y buen ejemplo para él, y sobre todo agradar a Dios y dar gloria a su bendito nombre. Cuarta verdad: los derechos del cristiano están en la formación que ha entendido su responsabilidad respecto a su misión de anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9, del 1 al 18. En esta porción, el apóstol Pablo se refiere a la libertad cristiana en otra área, y aquí es personal. Aquí expone sus propios derechos como apóstol. Él fue apartado, él fue llamado y fue elegido por el Señor para anunciar el Evangelio. Él se le declaró apóstol de Jesucristo por la voluntad y mandato de Dios, citando esto en todas sus cartas y epístolas. Y aquí en 1 Corintios 9:2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Por esta razón, en estos versículos expone los derechos que tiene como apóstol de Jesucristo por voluntad y mandato de Dios. Por estar entregado en la obra de Dios por completo, él tenía el derecho de gozar de la hospitalidad, de gozar de la ayuda material y de gozar de otros para suplir sus necesidades, pero él rechazó voluntariamente a esos derechos con tal de ganar almas para Cristo. En Hechos 20, 34 y 35 dijo: que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros en nuestra iglesia tenemos hermanos que, como el apóstol Pablo, han entregado sus vidas a la obra del Señor, y ellos tienen necesidades que cumplir en forma personal y para sus familias. De ahí el llamado en el amor del Señor para que entreguen su ofrenda, que servirá para suplir necesidades de hermanos que trabajan en la obra del Señor, y también para ayuda a hermanos en necesidad y para proyectos que se tienen en la iglesia. Quinta verdad:
El cumplimiento de nuestra misión en el Evangelio demanda desarrollar correctamente nuestra visión del campo en que servimos. 1 Corintios 9, del 19 al 23. El apóstol Pablo, en otras palabras, dice aquí que él, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número de almas para Cristo. Esta es la misión y la visión que debe tener el creyente. Debe hacer así por amor a Cristo y del Evangelio. Sexta verdad. También requiere de sensatez en la administración de nuestras fuerzas. Capítulo 9 de 1 de Corintios, versículos 24 al 27. El apóstol cierra el capítulo 9 poniendo el ejemplo de un atleta, algo muy común en él. En una competencia atlética, todos deben ejercitarse, pero solo uno se lleva la victoria. Pero en una carrera espiritual, todos nos podemos llevar el premio si todos estamos cumpliendo nuestra misión de difundir y anunciar el Evangelio. El creyente que no lo haga está faltando, desobedeciendo lo dicho al inicio. Está desobedeciendo la orden del Señor Jesucristo, quien dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. También es el compromiso que hicimos de obedecerle cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Recordemos, hermanos, que todos nosotros un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Y Pablo estaba diciendo en estos últimos versículos que él corría de tal manera que pudiera recibir una recompensa. Y esta era la razón por la cual estaba cumpliendo su misión, porque el haber sido apartado y llamado por Cristo era para predicar el Evangelio. Amados hermanos, ¿ustedes esperan un día recibir aquella corona incorruptible de la que habla el apóstol? Él se esforzaba y corría para obtenerla, y la obtuvo. ¿Y usted? Su consejo es: corred de tal manera que la obtengáis. 1 Corintios 9:24. Para el apóstol Pablo era imprescindible de cumplir su misión de predicar el Evangelio. Por eso se esforzaba en prepararse, y por eso deberíamos comprender el sentimiento cuando declaró: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Todo creyente debe sentir el peso de esa necesidad. Tiene el deber de hacerlo y debe sentir esa fuerza, ese impulso en su corazón de servir al Señor. El creyente no debe olvidar que no nos esforzamos ni trabajamos para obtener la salvación, porque la salvación fue por gracia y por misericordia de Dios. Pero sí debemos esforzarnos para cumplir nuestra misión que el Señor nos ha dado, que es anunciar el Evangelio. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, cuánta gratitud sentimos en nuestro corazón, porque una vez más nos has permitido ver una lección más en esta reunión varonil. Gracias, Padre. Gracias porque hemos visto el tema acerca del Evangelio, algo que tú dejaste encomendado, algo que tú dejaste como una gran comisión que nosotros debemos hacer: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que debemos de cumplir. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber como hijos tuyos. Como se ha dicho, a nosotros nos diste la salvación y la vida eterna. No nos costó nada. Sí, fue a Cristo a quien le costó, y el precio fue la cruz del Calvario. Allí murió y derramó su sangre preciosa para darnos la salvación. Fue por gracia, pero sí nos has encargado, y por eso nosotros debemos esforzarnos como lo hizo el apóstol Pablo. Esforzarnos para prepararnos y anunciar el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra misión que debemos de cumplir, y por eso, Padre Celestial,
pedimos tu ayuda y tu dirección. Y sobre todo, danos el deseo, Señor, de hacerlo en gratitud y por amor a ti y todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Recibe, Padre Celestial, por tanto, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Recíbelas y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.